Buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes en vía virtual a esta nuestra 28ª reunión anual de CONASA, que nos va a tocar un tema por más interesante en el Comité número 8 de Salud y Protección Equina, que es propuesta de un instrumento regulatorio para la prevención y control de la anemia infecciosa equina en México. Antes de iniciar, quiero presentar a los miembros del comité en vía virtual y en orden alfabético. Son los doctores Ana Miriam Boeta Acosta, Arlet Castillo González, Alberto Malda Maza, Alberto Saltiel Cohen, Alejandro Rodríguez Monterde, César Villarreal Chávez, Claudia Anguiano Sevilla en su carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, Diodoro Batalla Campero, Felipe de Jesús Cortés Delgadillo, Gabriela Quijano Montoya, Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, María Masri Dava, María del Rocío Campuzano Hernández, Mariano Hernández Gil, Miguel Ángel Castillo Mangas, Raimundo Varela López y un servidor, Bernardo Pedro Espínola Samperio, como coordinador del comité número 8. Antes de ceder la voz al moderador, quiero hacer una mención muy especial para el doctor Francisco Rogelio Barrios Granados, que hasta la fecha fungía como secretario de este comité, y tuvimos la pena de verlo partir y se nos adelantó en el camino, falleció el mes pasado. Una mención muy especial para el doctor Rogelio, ya que por muchos años aportó conocimientos y dedicación en favor de la sanidad animal de todo el país y trabajó muy entusiastamente con este comité número 8, así como en algunas participaciones en la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos. Sin más, voy a dejar la voz con el moderador de este evento, Teniente Coronel Médico Veterinario Felipe de Jesús Cortés Delgadillo. Por favor, doctor Cortés. Sí, buenos días a todos. Primeramente, la parte que quiero mencionar a continuación, yo creo que es un tema que actualmente está adquiriendo muchísima demanda en el conocimiento. Son temas bien importantes en estos momentos. El doctor César Villarreal Chávez es un médico que ha contribuido muchísimo en el comité de equinos, tiene muchísimo tiempo trabajando en este comité, en una forma bastante activa en el monitoreo, en la logística que se necesita para proponer una norma. Quiero hacer fundamentalmente hincapié que la elaboración de una propuesta de norma no nada más es preparar un tema que se va a preparar en un congreso de este tipo. La elaboración en este caso de una solicitud de norma o de autorización o de un instrumento regulatorio tiene que ver pues con sistemas logísticos, aspectos epidemiológicos y también con aspectos legales. El hecho de acomodar normas o acomodar documentos dentro de un instrumento regulatorio, dentro de una ley, requiere conocimiento. No es específicamente nada más el conocimiento técnico de la enfermedad, de la epidemiología, sino también el conocimiento legal, dónde lo vamos a acomodar. Actualmente también quiero hacerles mención, sí ha habido cambios legales, en la regulación, vamos a decir así, en la cuestión legal. Entonces, en eso radica también la importancia de que tengamos ahorita conocimiento de esta enfermedad. Creo que es en un momento muy oportuno, hay mucho interés, es una enfermedad que aún habiendo sido desde el siglo pasado diagnosticadas y confirmadas como una enfermedad, se conoce todavía muy poco. No se ha difundido mucho, pero siento que actualmente existe mucho interés por parte de médicos nuevos y también por asociaciones de caballos. Entonces, no resta más que darle la palabra al doctor César Villarreal Chávez, quien va a ser nuestro ponente en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, si quieres, para mientras estar ahorita, sí estoy saliendo al aire, doctor. Correcto. Sí, perfecto. Mira, para hacer unos comentarios, quiero poner a toda nuestra audiencia en antecedentes de esta plática. Realmente la cantidad de caballos que tenemos aquí en México de equidos es una cantidad considerable. Estuvimos revisando ahorita los últimos reportes en la FAO, que son de hace aproximadamente 2 años,
y considera una cantidad por ejemplo, de híbridos de 3,5 millones, una cantidad de asnos similar, 3,5 millones, y una cantidad de caballos aproximadamente de 6,5 millones. Entonces estamos hablando aproximadamente de unos 15,000, quizá 15 millones de caballos en la República Mexicana. El interés actual es que la industria equina sigue creciendo, la producción de caballos valiosos sigue creciendo. Hay caballos que cuestan muchísimo dinero cada vez más y aunque realmente todavía no es considerada como una industria como es en Europa, donde hay alta producción de ganado de estima, pues no deja de ser tentativamente ya una costa que nos importe. Sin embargo, pues la preocupación de este comité no va exclusivamente dirigida hacia los caballos de estima, dijéramos nosotros, hacia los caballos finos, sino que al ser un comité nacional tiene que ver por esos más millones que son la mayoría de caballos que conforman pues la población de équidos en la República Mexicana. Entonces, no es la preocupación nada más porque un cierto sector de los caballos tenga un beneficio higiénico de salud, sino pensando en un beneficio general, que tenga realmente un impacto en la parte social de los caballos. Desgraciadamente, como ustedes sabrán, atravesamos por un momento muy crítico donde mucho del trabajo va a depender de la actividad de los médicos en particular. Mucho de esta difusión del conocimiento, de la regulación de esta enfermedad, se sostiene en el conocimiento de los veterinarios, que son los que directamente ven a los caballos. Ese clínico que directamente atiende a los caballos es el que tiene que efectuar labores de conocimiento para que no sea a partir de arriba. Arriba se pone en la red y se pone la estructura, pero realmente los responsables somos los médicos que mantenemos el contacto con la gente que tiene los caballos. Conocerla, como sabemos, vivimos en un país exageradamente diverso, ya lo va a mencionar más adelante el doctor César, un país demasiado diverso, donde no es la misma gente, la misma cultura, la misma idiosincrasia de la gente del norte, del sur, de la costa este, de la costa oeste. En algunos rastreos de algunas enfermedades que hemos visto durante el año pasado, el antepasado, sale una enfermedad, se controla y al borde de esa enfermedad corren muchísimos chismes y se dicen muchas cosas. Por mi parte, yo he sido testigo de que las cosas se han abordado perfectamente bien. Se está construyendo muy sólidamente la parte legislativa en la que, y nos interesa que los chicos tengan acceso a esta información. Como ustedes saben, existe una app ya en agricultura y ganadería para cualquier médico joven o cualquier ciudadano tenga la capacidad de, si nota algún brote, algo raro, pueda notificar y pues vayan los médicos a hacer los verdaderos rastreos. Sí requiere, chicos, y esto lo hemos comentado porque en algunas ocasiones en pláticas en vivos que hemos tenido con los chicos, muchos estudiantes que participan en este tipo de eventos, sí se requiere que los muchachos también estén bien preparados. Por ejemplo, cuando hablemos de una enfermedad, tener el suficiente sustento técnico, aunque sea como se les menciona, aunque sea teórico, pero que sí que conozcan exactamente frente a qué se encuentran y qué es lo que hay que hacer. Ya con este andamiaje hecho, es más fácil para las autoridades construir y actuar. Les digo, no nos olvidemos que vivimos en un país con muchísimas limitaciones, pero en este caso en particular, el esfuerzo lo hacemos directamente los médicos que tenemos el contacto con los caballos. Nuestra preparación, nuestros consejos con los propietarios de los caballos de cualquier nivel, de los caballos que tienen acceso, se pueden tomar medidas, se pueden hacer cosas a todos los niveles. Desgraciadamente todo necesita recursos económicos, pero también hay mucho del trabajo que se puede hacer por nosotros mismos en el trato con los propietarios de caballos. No sé qué otra cosa mencionarles a ustedes. Les digo, esto tiene que ver, exactamente esta plática tiene que ver con un trabajo logístico muy intenso. ¿Qué se debe hacer? Con un trabajo legal más todavía. Ahorita acaban de cambiar la forma de legislarse, la forma de emitir normas. Entonces tiene que buscar un documento que cause rápidamente impacto. Como ustedes se darán cuenta, la emisión o la promulgación de una ley o de un reglamento tarda mucho tiempo.
tiene que pasar por ciertos pasos legislativos, autorizarse, observarse. Y esto, pues lo que se requiere es que tenga una trayectoria corta. Y sí se puede, claro que se puede, pero se necesita gente que tenga conocimientos de la estructura legal en la cual nosotros nos encontramos, para que todo este tipo de proyectos pues se aterricen bien. Y pues obviamente están abiertos para que en un momento determinado cualquiera que tenga alguna aportación técnica que pueda tener un aterrizaje, pues sea bienvenida. Por decirles nada más y por adelantarles algo en las federaciones, que es, obviamente en este caso voy a referirme a un punto muy... ¿Listo, César? Esta iniciativa de la que vamos a presentar tiene ya años atrás, ha sido motivo de varias reuniones, de muchas reuniones del Comité de Prevención de Producción y Sanidad de los Equinos, debido a que ha habido siempre la inquietud de que la enfermedad de la que vamos a hablar, que es la anemia infecciosa equina, es una enfermedad que existe en el país, que causa realmente graves daños a la ganadería equina en el país, pero de alguna manera no se le ha hecho mucho caso en cuanto a los apoyos o capacitación o programas que se pueden hacer para prevenir y controlarla. Y entonces el comité se ha dado a la tarea de proponer a la autoridad sanitaria que se haga algún instrumento jurídico que regule la sanidad en los caballos, ya sea mediante una norma o mediante un acuerdo, o actualmente mediante la publicación de estándares de calidad sanitaria en los centros hípicos, para poder regularizar y capacitar a la gente en cuanto a las actividades de prevención que se deben hacer para esta enfermedad. Entonces, en esta plática lo que vamos a hablar un poco es la situación que existe en México de la enfermedad, y posteriormente lo que es el documento como tal, un poquito de los antecedentes que hemos venido trabajando, de los antecedentes que ya tenemos sobre esta iniciativa, que hemos venido año con año platicándolos con el CONASA. Y por último vamos a dar el esquema general del programa que estamos proponiendo, del acuerdo, y por último algunas conclusiones y observaciones que tenemos sobre el caso. Entonces, para iniciar, les puedo platicar que actualmente la anemia infecciosa equina se diagnostica casi exclusivamente en el SENASA, en el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico de Salud Animal, que es un laboratorio de muy alta calidad sanitaria en salud animal. Es el más grande en México, depende del SENASICA, se encuentra en Tecámac, en el Estado de México. Y las pruebas que se hacen para esta enfermedad son la prueba de ELISA y la prueba de inmunodifusión en Gelagat, que es la prueba de COVID. ¿Cómo paso la siguiente? Me la paso, yo la paso. ¿Cómo le hago para pasar a la siguiente? Bueno, hablando un poco de la situación de la situación de la anemia infecciosa equina, de la situación actual y de los antecedentes, desde el año 95, en los registros que tenemos, al 2000, en el SENASA se hicieron 7.513 sueros trabajados con estas pruebas y 342 animales resultaron positivos. Eso nos da una prevalencia del 4.5%. Si nosotros vemos que estas pruebas que se enviaron en su mayoría eran por cuestiones de movilización de equinos, que el comprador o el movilizador, el receptor, pedía que los animales fueran negativos, o por casos sospechosos. Entonces, si son muestras de vigilancia pasiva, por decirlo así, no es tan alta comparada con lo que vamos a ver más adelante, el 4.5% de prevalencia. Ya del 98 al 2008, estos 10 años, se trabajaron 14.540 sueros en SENASA, principalmente de caballos de alta estima, como les digo, de caballos que de alguna manera requerían para poder llegar a los concursos hípicos, etcétera, de esta prueba negativa, y resultaron positivos 477, un 3.1% de prevalencia. La siguiente. En el periodo de 2014 a 2018, ya la Dirección General de Salud Animal, y eso también fue gracias a las propuestas que hicimos en algunas reuniones del CONASA en aquellos años, para que se hiciera una vigilancia algunas acciones más efectivas en cuanto a esta enfermedad. La Dirección General de Salud Animal promovió en todos los estados
un programa de vigilancia activa. Esto es, se calculó un tamaño de muestra, se mandó a los estados para tomar muestras al azar de la mayor parte de los caballos que fuera posible, y se colectaron nada más en ese periodo 34.070 caballos de diferentes funciones o técnicas, resultando 1.944 positivos, que equivalen al 5.7% de prevalencia. En este caso tenemos que pensar un poquito que si estos fueron muestras tomadas de caballos aparentemente sanos, no muestras que se requerían por sospecha, etcétera, pues sí podemos pensar que ya para entonces es mucho más alta la prevalencia, porque si estamos agarrando animales al azar, pues debería, proporcionalmente con los años anteriores, de haber sido menor. Sin embargo, ahí está una prevalencia general en el país de 5,7%. Del 2019 y hasta el mes antepasado, según la información que nos otorgó la Dirección Nacional de Salud Animal, se han diagnosticado 23,000 sueros de caballos en el SENASA, resultando 918 positivos, una prevalencia del 4%. La siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver un poquito lo que se refleja lo que acabo de decir. Por ejemplo, en los años 2015 al 2018 se colectaron 34,000 sueros, de los cuales 1.944 fueron los positivos que mencioné, 5.7% de prevalencia en estos años. Como pueden ver, los sueros de los años 2015-2016, que fueron menos, la prevalencia fue mucho más alta. Como les digo yo, seguramente eran menos, pero eran por casos sospechosos, etc. Y de 17 y 18 son animales colectados al azar de vigilancia activa, en donde la prevalencia fue mucho menor, porque fueron más animales aparentemente sanos. La siguiente, por favor. Los caballos, los estados en los que el programa de 2015 a 2018 detectó mayor número de casos fue mayor número de casos proporcionales con el número de muestras tomadas. Baja California Sur fueron muy pocas las muestras tomadas, sin embargo, la prevalencia fue muy alta, del 16%. En Chiapas fue muy grande el número de muestras colectadas y la prevalencia fue del 15%. Igual Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, los pueden ver ahí, son los estados que presentaron mayor prevalencia en un programa de vigilancia activa, como les digo yo, con un número de muestras, etcétera, lo que demuestra que sí hay mucha subnotificación y que la enfermedad está pues realmente presente en estas zonas. El estado de Chiapas es el que mayor prevalencia tiene, de 500 y tantos sueros colectados en ciertos años, llegó a haber hasta el 15-20% del positivo. La siguiente, por favor. Un poquito pensando en la anterior, en el caso de Chiapas lo hemos visto y en otros estados acá del sureste, y eso de pasar en todo el país. Muchos de los caballos que resultaron positivos son caballos que se les llaman carrileros, que los utilizan en las carreras en los pueblos, en las comunidades, como parte de su tradición. Y desgraciadamente los caballos, cuando los entrenan, por lo menos acá en el sureste, pues, hay varios que están en la misma cuadra, no los trata un médico veterinario, los trata un entrenador que les mete bombas molotov intravenosas de medicamentos y de algunas drogas, y entonces ahí es donde están transmitiendo muchas veces en forma iatrogénica, entre comillas, la enfermedad. Bueno, este cuadro que están viendo ahorita representa la información que se ha mandado a la OIE, porque esta es una enfermedad de notificación obligatoria internacional. Son los casos que se han mandado a la OIE, y lo puse aquí para comparar y para recapitular un poco sobre el hecho de que los animales que han salido positivos siempre se encuentran en cuadras donde hay más animales. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el caso de 2014 hubo 302 animales positivos reportados a la OIE, que provenían de 139 predios, que le llamamos focos, lo que quiere decir que por lo menos había 3 caballos en cada uno de los predios donde se detectaron estos positivos. En 2015, 498 caballos positivos de 200 predios, igual promedio de 2,5 a 3 caballos por predio. 2016, 404 positivos en 149 predios, 577, etcétera. Entonces pueden ver que el número de casos de individuales de caballos enfermos,
es 3 veces mayor en casi todos los casos que el número de focos o de predios, lugares donde se encontraron estos caballos. Esto nos hace pensar que siempre, en todos los casos, son lugares donde hay más de un caballo. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poquito de la anemia infecciosa equina, debemos recordar que es una enfermedad, primero, que no se cura, es una enfermedad que ya una vez infectado el animal va a estar infectado de por vida. Se habla de una letalidad, lo que es la muerte de todos los que se enferman, de hasta el 70%. Aquí hablan del 30 al 70%, pero casi siempre es más de la mitad de los que se enferman que se mueren. La incubación del virus puede durar de 1 a 3 semanas hasta 3 meses. Como les decía yo, un equino que está enfermo siempre va a tener el virus en su organismo, es portador por el resto de su vida. No tenemos vacuna ni un tratamiento efectivo contra la enfermedad y la transmisión es por animales succionadores de sangre, o sea, a través de sangre, ya sea también una infección directa en el feto o por agujas contaminadas, y además algunos otros implementos que se pudieran utilizar y que lastimen al animal, como pueden ser arciales o las mismas cáquimas, etc. Entonces, pues es una enfermedad que es realmente difícil controlarla ya una vez que está presente, a menos que nos deshagamos de los caballos que están infectados, porque son portadores permanentes. Y por otro lado, pues que se evite lo principal, la transmisión de sangre de caballo a caballo. La siguiente, por favor. Bueno, es una enfermedad, como ustedes saben, hemolítica de tipo inmune, causa problemas respiratorios, bronconeumonía. La manifestación más aparente es edema en las partes inferiores, en los miembros. En los casos agudos, cuando hacemos una necropsia, encontramos nódulos linfáticos hiperémicos, el vaso y el hígado sumamente agrandados. Y bueno, es causado por un lentivirus de la familia Retroviridae, donde están otras enfermedades animales y humanas, como Marie Bismarck, encefalitis caprina, inmunodeficiencia de los bovinos y de humanos. Las comparaciones en el secuencias del ácido nucleico han demostrado su estrecha relación con estos virus. O sea, tenemos un virus que se comporta muy parecido, por ejemplo, al SIDA. Entonces, en el SIDA por lo menos hay tratamientos, se puede alargar el periodo de las manifestaciones clínicas, pero en esta enfermedad hay veces que los caballos pueden estar infectados, ser portadores en muchos casos, y nunca nos damos cuenta por la cuestión clínica, sino una vez que hacemos las pruebas serológicas. La siguiente, por favor. La distribución a nivel mundial, pues es en la mayor parte del mundo, en toda América se reportan casos. Aquí pueden ver el mapa, este mapa es de agosto, es de julio de este año, en donde pueden ver en América solamente no hay información allá en el Polo Norte, pero en realidad en todos los países hay o se informa como enfermedad presente o se informa como enfermedad limitada a ciertas zonas del país, y otros reportan zonas donde la enfermedad está activa en el momento que reportan, como ahí podemos ver en Sudamérica, está marcada con eventos en curso del país de Uruguay. Y en el lado de Europa, África y Asia, podemos ver que en la parte de África y Europa occidental, la mayor parte de los países se declaran que nunca han encontrado la enfermedad. Sin embargo, ahí podemos ver que Francia, Italia, manifiestan que la enfermedad está presente, y algunos países que están al occidente, perdón, al este de Italia, ahí pueden ver países como Segovina y esos países, Bosnia, Croacia, etcétera, están reportando casos, a pesar de estar en guerra, ahorita están reportando problemas con sus caballos por anemia infecciosa. Tiene lo mismo que todo lo que era la Unión Soviética, todo lo que es actualmente Rusia, reporta tener la enfermedad en algunas, que tiene la enfermedad de forma endémica, y bueno, ahí por ejemplo China continental no informa la OIE, en este caso esta enfermedad, y en el sudeste asiático está libre, igual que en Australia y Nueva Zelanda no existe la enfermedad. La siguiente, por favor.
En uno de los CONASAs, de las reuniones anuales del CONASA, como la que estamos presentes hoy, en el año de 2008, ya una de las conclusiones que se leyó ante el subsecretario de Ganadería de aquellos años fue que en los casos de los brotes, no todos los caballos que están relacionados con los enfermos se sacrifican, ni son muestreados ni siquiera, por lo que eso hace que permanezca mucho la enfermedad. Y se requiere sistematizar la vigilancia de la... Entonces estábamos proponiendo que se hicieran muestreos generales en todo el país y difundir y promover las medidas de control y prevención de la enfermedad. Esa fue una propuesta del 2008 de nuestro comité a la autoridad. La siguiente, por favor. Desde el 2004, en un Congreso Nacional de la Asociación de Médicos Especialistas en Equinos, el doctor Charles Issel, de la Universidad de Kentucky, concluyó que era necesario contar con normas específicas para la vigilancia de la enfermedad. Ya que la conclusión es que no se estaba haciendo nada hasta ese momento para anemia infecciosa en nuestro país. Y en mayo del 2007, ya nuestro Comité de Salud y Producción de Equinas del CONASA y la misma Asociación de Especialistas en Equinos acordaron plantear una estrategia de vigilancia. Entonces, ya en la reunión de la 15ª, en el 2007, se hizo una propuesta de normatividad para la vigilancia y prevención de la anemia infecciosa aquí en México. Una propuesta que estamos retomando en esta ocasión, que en aquel tiempo era una norma mexicana de adopción voluntaria para toda la gente que tiene equinos, tuviera una forma sistemática de prevenirla mediante una norma oficial mexicana en base a la ley de metrología y normalización. Desgraciadamente esta norma ya desapareció, entonces estamos proponiendo que en vez de, perdón, la ley fue la que ya desapareció, ya no se puede hacer la norma mexicana, pero estamos proponiendo ahora que sea mediante un acuerdo del gobierno federal que se haga esta misma propuesta, o que se haga mediante un estándar de actividades de buenas prácticas de manejo y de prevención de la anemia infecciosa, que esta forma de como estándares sí lo prevé la nueva ley que quedó en vez de la de normalización, que es la ley de calidad de la infraestructura. Entonces en esta ley se prevé que se pueden elaborar estándares de calidad para regularizar alguna actividad o regular alguna actividad. Entonces estamos proponiendo que ya sea que esta propuesta progrese mediante un acuerdo del Ejecutivo Federal firmado por el secretario de Agricultura, o una publicación de un estándar que debe de regir las actividades de prevención de las enfermedades en los equinos. La siguiente, por favor. Entonces, en las mesas de trabajo que hemos venido teniendo, se propuso esta norma que yo les comentaba, pero no la hizo nada más, esta iniciativa no nada más es del Comité de Salud y Producción de los Equinos. Participaron en hacer este documento la Asociación también de Especialistas en Equinos, la Federación Nacional de Organizaciones Ganaderas, invitamos en varias ocasiones al director de Salud Animal de la Confederación, del SENASA participó el director general de Salud Animal del SENASA, de lo que era la SAGARTA en aquel tiempo, de la CPA, de la Comisión Médica de Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa. Personal especializado de esta comisión participó también en la elaboración, y algunos compañeros, colegas nuestros de gran reconocimiento que participaron en la elaboración, y sí eran ellos o son todavía académicos catedráticos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el área del Departamento de Salud de los Equinos, la doctora Marri, el doctor Rodríguez Monterde. No quiero dejar afuera a nadie, pero varios de los maestros que estuvieron y que están todavía por ahí participaron fuertemente en elaborar esta propuesta. La siguiente, por favor. Entonces, como ya la norma mexicana de calidad ya no va a ser posible porque ya no existe el documento jurídico que era la ley de metrología que le diera vida, estamos proponiendo una publicación de un acuerdo por parte de la SADER y del SENACICA para el control de la anemia infecciosa equina en México. Ese es nuestro objetivo en esta plática. La siguiente, por favor. Bueno, de esta plática, como les digo, ya tiene algunos que le hemos propuesto, hemos hecho algunas modificaciones y la estamos tratando de mejorar cada vez. Ahora nada más es que
Me voy a adelantar un poquito, no sé si tengan problemas con la cuestión técnica porque no se ven las diapositivas. Yo no lo estoy viendo al menos. Y les puedo adelantar un poco que ya hace casi un mes, por parte del coordinador del CONASA, se entregó esta propuesta de documento del que estamos hablando al doctor Juan Gay, director general de Salud Animal, y estamos en espera que nos dé alguna resolución, ya que él nos comentó que lo enviaría, una vez que lo analicen en Salud Animal, le enviaría esta propuesta del acuerdo al jurídico, para que el jurídico nos informara de la viabilidad de publicar ya sea el acuerdo o ya sea los estándares de calidad. Ok, entonces seguimos esta es la que seguía. Ok, bueno, en el acuerdo se hizo con todas las características que debe tener una norma mexicana, cuando lo hizo originalmente, que tiene esos 19 puntos, incluye esos 19 puntos que están viendo del lado izquierdo de la pantalla, y empieza desde la justificación, introducción, referencia, hasta que llega a tener bibliografía, apéndices normativos, etcétera, que es lo que se nos pedía en ese momento cuando hicimos la norma, la propuesta de norma, que debería de contener el documento. La siguiente, por favor. Entonces, entrando al documento, les voy a pasar un rápido resumen de los puntos que se tratan dentro del documento. Claro, es mucho más amplio porque un documento que se tiene que hacer casi una norma o un acuerdo oficial formal. Entonces, las consideraciones que se tomaron en cuenta para elaborar este documento, que están dentro del mismo, es que primero la enfermedad es endémica, que la enfermedad tiene que ser, que los animales enfermos tienen que ser aislados o sacrificados, porque no hay, como ya lo dijimos, por las características de la enfermedad, y que es necesario, como consideración, que los animales que están enfermos, cuando no los ven muchos productores por falta de capacitación o de interés, no los ven clínicamente enfermos, pues no les hacen nada, los mantienen ahí en las manadas, o los venden, o se mueven libremente, y eso pues sigue siendo siempre un foco de la infección. El siguiente, por favor. Un reservorio, de hecho. ¿Qué buscamos con este proyecto? Que todos los lugares donde se tengan caballos se adopten medidas, las mínimas medidas necesarias de higiene y manejo para prevenir enfermedades. Ya vimos que al no ser tratada debe ser una enfermedad que debe ser prevenida. Que se reconozcan oficialmente áreas, perímetros, lotes, predios, ranchos, lo que sea, donde haya caballos, que se reconozcan formalmente como libres de la enfermedad, para que la gente que tiene los caballos ahí o los mismos dueños de estas instalaciones puedan garantizarle a los compradores o a sus usuarios que mantienen un programa contra la anemia infecciosa equina, y que por lo tanto den una garantía de calidad sanitaria a todos a las personas a las que les dan servicio. Y por otro lado, la difusión y un poco la capacitación a la gente de caballo, para que cuando obtengan un caballo exijan el certificado de laboratorio negativo a la enfermedad. Y que por otro lado, también proponíamos desde hace algunos años que todos los caballos que se movilizan en forma interestatal cuenten con una constancia de diagnóstico negativo a anemia infecciosa equina, tomada por lo menos cada 6 meses, y esa la presenten en los puntos de control de movilización interestatales cuando se requiere. Y esto mismo podría incluirse entonces en la cartilla individual, en la cartilla o pasaporte equino que se está manejando actualmente, pero que desgraciadamente actualmente esta cartilla no incluye requisitos sanitarios para estar vigente. Originalmente esta cartilla, bueno, les debo decir que esta cartilla se elaboró a propuestas e iniciativas del Comité de Salud y Producción de los Equinos, que estoy representando en este momento. Y esta cartilla, cuando se hizo, era con la idea de que dentro de la misma se constatara por el médico responsable que la emite, se constatara que el muestreo de anemia semestral es negativo, y la vacuna se incluyó también la vacuna obligatoria contra influenza equina, para darle garantía a los lugares donde llegan los caballos, y que en años anteriores hemos visto fuertes brotes en las ferias, exposiciones de otros lugares de la influenza equina. Entonces, desgraciadamente esa cartilla cuando se publicó no incluyó esos requisitos sanitarios. Se está utilizando actualmente para la movilización de caballos que movilizan muy frecuentemente, pero actualmente no tiene ninguna restricción sanitaria. Entonces volvemos a retomar la propuesta de que
Si no, los caballos que se movilizan no llevan un certificado de laboratorio negativo a anemia, sí se incluye la necesidad de que en la cartilla de movilización, lo que le llaman el pasaporte equino, tenga un área en donde el médico responsable incluya el dato de que fue muestreado el caballo en tal fecha y que resultó negativo. Por otro lado, al hacer al llevar a cabo estas acciones donde muchos productores o muchos tenedores de equinos van a requerir el diagnóstico negativo, se tendría forzosamente que aprobar o autorizar laboratorios para el diagnóstico de la enfermedad en todos los estados de la República, laboratorios que lo soliciten, que sean reconocidos por el SENASICA como autorizados para hacer estas pruebas con validez oficial. Y esto no es difícil. En años anteriores hemos hecho algunos sondeos en los laboratorios y ellos nos dicen, para mí no es difícil montar la prueba de Coggins. No, es una prueba realmente sencilla que no es difícil montarla. Lo que no tengo es demanda de la prueba. O sea, si no hay demanda, no hay negocio. Si no hay negocio, yo no la voy a montar, dicen los laboratorios. Pero entonces, al publicar esta norma o este acuerdo, al hacer necesario el muestreo para todos los casos de movilización o para todos los casos de compra-venta o de internación a ciertas zonas del país, entonces se hace necesaria el muestreo, entonces hacemos clientes obligados a las personas que mueven los caballos, los hacemos clientes de los laboratorios, y entonces los laboratorios, al ver que si hay demanda, pues tendrán que montar la prueba, se la valida el SENASA, el SENASICA a través del SENASA, se hacen pruebas para darle garantía de calidad a la muestra, a la prueba, y de esa manera tendríamos laboratorios en todo el país para hacer las pruebas de anemia infecciosa. La siguiente, por favor. Otra cosa que es necesario que todo el mundo sepa que lo tenga que hacer, evitar la práctica de utilizar las jeringas, las mismas que se utilizan o venoclisis en muchos caballos a la vez, y tener equipos específicos para cada caballo en los centros hípicos, que no se mezclen sondas, arciales, cabestros o átimas, etcétera, para que no haya posible contaminación de unos caballos a otros, que tengan un programa de desinfectación, obviamente también de hematófagos, y que los caballos que se detecten enfermos sean aislados inmediatamente del resto de los caballos o sean sacrificados. Como les decía yo, una de las conclusiones del CONASA que hemos tenido en otras ocasiones es que los caballos que están enfermos no están actualmente siendo sacrificados y se continúan transportando de un lado a otro. La siguiente, por favor. Para que estas medidas de prevención sean efectivas, tienen que hacerla todo el mundo. No pueden ser unas medidas que se hagan solamente en los caballos que están afiliados a la PEN, o solamente los caballos charros, o solamente los caballos de carril, o solamente los caballos de salto. En todos los lugares donde haya equinos, o todas las personas que tengan equinos, tienen que hacer las mismas actividades, las mismas acciones de prevención para que el programa realmente funcione y se disminuya la prevalencia de la enfermedad en el país. Entonces debe ser de forma general, mejor sistemática y con convencimiento de todas las personas relacionadas con los equinos. Aquí tendríamos también otra fortaleza del acuerdo o del estándar que se publique, porque al publicarlo y al hacerle promoción, pues más gente se va a enterar de las medidas que debe tener para prevenir la enfermedad. La siguiente, por favor. Según el documento que ya entregamos a Salud Animal, el acuerdo sería de observancia en todo el país, incluiría todo tipo de equinos, y su objetivo, como les dije yo, es uniformar los procedimientos de prevención, las estrategias y técnicas. Y se debe aplicar en todos los lugares donde se mantengan equinos reunidos, desde centros hípicos, criaderos, centros de inseminación, clínicas veterinarias, ferias de subastas, áreas de espectáculo, criaderos, etcétera. Todos ellos podrían adoptar esta norma o este acuerdo de dárselo a conocer a sus usuarios y darles la garantía sanitaria de que ahí no van a tener problemas sus caballos con la enfermedad. Y eso pues, es un plus también comercial, ¿no? Para los mismos lugares donde lleguen los caballos y presten ese servicio. Y claro, se aplicará también al transporte de equinos, como les decía yo, mediante la cartilla o la constancia de prueba negativa, y para la exportación. También muchos países piden pruebas negativas para la exportación y obviamente, bueno, pues esto vendría a fortalecer
esta situación. La siguiente, por favor. La vigilancia del acuerdo corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural, de Agricultura y Desarrollo Rural y a los gobiernos de los estados, de acuerdo a sus atribuciones. ¿Por qué? Porque una persona que ostente, un centro hípico que ostente tener adoptado el acuerdo, la normatividad de buenas prácticas sanitarias para los equinos, pues ahí la Secretaría de Agricultura, a través del Senacica, eventualmente vigilará que realmente cumpla con lo que cumpla con lo que dice el acuerdo y que está garantizando a sus usuarios. La propuesta prevé el uso común y repetido de estándares, especificaciones, directrices, etcétera, para prevenir la enfermedad. La siguiente, por favor. Las disposiciones generales que marca el acuerdo dicen que toda la persona relacionada deberá notificar cuando tenga un caso sospechoso o un diagnóstico positivo antes de notificar al Senacica, porque el Senacica tendrá una actividad de respuesta sobre vigilancia, control de movilización, etcétera, que se tendría que hacer en caso de que tengamos positivos, también para que la autoridad, en respuesta a la notificación, ayude a hacer actividades de prevención para que no se difunda a otras áreas la enfermedad. Los laboratorios de diagnóstico autorizados obviamente deberán reportar los casos que reciben y sus resultados periódicamente a la Dirección General de Salud Animal. Y todos los equinos que entren a estos centros que ya mencionamos, a todos estos lugares donde puede haber caballos, deberán cumplir con ciertos requisitos. Si me ponen la siguiente, por favor. Tendrían todos los caballos que lleguen a estos sitios, ya una vez que el acuerdo esté vigente en los mismos, llegar con un resultado negativo de un laboratorio oficial o particular autorizado, de muestras colectadas en un periodo no menor de 6 meses antes de su ingreso, donde digan que este animal está sano en cuanto a anemia infecciosa equina. Y cuando se sospeche de la enfermedad, todos estos centros deberán solicitar un nuevo muestreo general en su área. Las muestras colectadas deberán ser por un médico veterinario oficial o un autorizado por el médico veterinario encargado del centro hípico, en caso de que esté registrado como tal, donde él podrá poner su nombre, cédula, sus datos, porque él va a ser el responsable de que se cumplan estas actividades de prevención en ese lugar. La siguiente, por favor. Todos los centros hípicos y aquellos lugares donde se mantengan los equinos deben de exigir resultados negativos a todos los que lleguen a las instalaciones. Los que ya estaban en las instalaciones antes de publicar el acuerdo o antes de adoptar esta normatividad, deberán hacerse un muestreo en el mismo centro hípico y hacerlo nuevamente cada 6 meses. Esto es, si hay un centro hípico que va a adoptar esta y la va a publicitar y va a decir que ahí hay garantía para que no haya la enfermedad, tendrá primero que estar sano en su población equina en ese momento, y a partir de ahí, todos los caballos que entren tendrán que venir con resultados negativos de la enfermedad. Y el centro, pues, mantener este muestreo cada 6 meses. Si llegara a haber un caso, entonces tendrían que quitar inmediatamente esos caballos de ahí y volver a muestrear a los 3 meses todos los equinos de ese lugar. La siguiente, por favor. Bueno, y la Secretaría, como dice aquí, aunque ya si quieren pasar a la siguiente, por favor, la Secretaría siempre tiene la atribución de hacer visitas eventuales y muestreos periódicos para conocer cómo se está comportando la enfermedad en estos lugares y garantizar que realmente se están llevando bien las cosas. Los animales que sean positivos, como decía yo, deberán ser retirados inmediatamente y realizar muestreo 3 meses después de haberlos retirado. Y en aquellas instalaciones o predios que deberán informar que adopten este acuerdo o esta normatividad, deberán informar mediante letreros, folletos, documentos formales, que esta instalación o este centro hípico aplica las actividades preventivas que marca el Acuerdo para la Prevención y Control de la Anemia Infecciosa Equina, por lo cual todos los usuarios que ingresen, sin excepción, deberán cumplir con lo siguiente. Y entonces ahí se pone un listado de que, bueno, el caballo que entra tiene que venir muestreado, que tiene que tener su propio equipo de manejo, quién es el médico responsable, etcétera, etcétera.
porque ahí se les va a tratar en forma especial para no causar la enfermedad. Y bueno, como les decía yo, es un plus económico también para estos centros. Los caballos que resulten positivos deben ser enviados, si no se quieren sacrificar, tendrían que estar en periodos de segregación, retirados de los animales sanos, o en su caso ser sacrificados humanitariamente. Esto es porque no existe una ley que obligue o una norma que obliga al sacrificio de los animales positivos, pero ya con este acuerdo sería un gran paso, por lo menos, pedirle a la gente que quiera tener esta norma vigente en su área, que los segregue. Y esos caballos no se podrán movilizar solamente para arrastre. La siguiente, por favor. Donde estén los caballos, deberán, en estas áreas donde permanezcan los caballos, obviamente deberá haber control de insectos potencialmente portadores de anemia infecciosa, como son los mosquitos y los tábanos, las moscas del establo. Y otro de los puntos importantes que marca el acuerdo es que no se pueden utilizar equipos de agujas, etcétera, en varios caballos. La siguiente, por favor. Como decía yo, ya en base al acuerdo, el Senacica podrá en su momento hacer vigilancia, no nada más en los centros hípicos que estén formalmente establecidos con este acuerdo, sino en los animales del sector social o de trabajo, en los lugares, en las rancherías, en los pueblos, en las ciudades, etcétera, eventualmente para conocer el diagnóstico de situación permanentemente, y eso es atribución directa del Senacica. La siguiente, por favor. Como saben ustedes, para la muestra de sangre es una forma sencilla realmente colectarla, debe ser el médico veterinario quien la colecte. Se deben de enviar al laboratorio lo más rápido posible y en una temperatura aproximada de 4 grados centígrados y no mayor a 20. Se debe de poner ahí todos los datos, lo más posible de datos del caballo y del remitente, una historia breve del animal, su identificación, etcétera. En este caso, estamos recomendando usar el formato del CIBE, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está en el portal del internet de la página de la Dirección Federal de Salud Animal, donde dice CIBE, ahí pueden ver los formatos. El CIBE 1 es un formato donde se captura toda la información cuando se manda muestras al laboratorio, y ahí tiene marcado toda la información que se debe de anotar. Es una forma fácil de llenar, pero es muy completa, entonces podría ser esta la página que es la que, no podría ser, es la página que estamos solicitando que se utilice cuando se manden las muestras. La siguiente, por favor. Esto lo estoy poniendo, recuerden que esto lo estoy repitiendo y diciendo porque es lo que está dentro del acuerdo, que todavía falta que se vea en el área técnica de salud animal y en el área jurídica, y es posible que en algún momento nos inviten a algunos especialistas en equinos para que si alguna cosa de estas técnicamente no lo entienden o no lo aceptan, etcétera, o quieren alguna aclaración, pues esto tendríamos que defenderlo ante los abogados, ¿no? Para que sea lo que queremos que diga, lo que queremos que diga el acuerdo o la publicación de los estados. La prueba, como les digo, oficial, es la de Coggins, que es la prescrita para el comercio internacional y es la que se reconoce en México formalmente como la prueba madre para esta enfermedad. La ELISA es una prueba que se utiliza, es más fácil de utilizar, puede utilizarse la ELISA como una prueba tamiz, ya que es muy sensible, pero tiene el problema de que por la misma sensibilidad puede darnos algunos resultados positivos falsos. Entonces, cuando tenemos pruebas positivas ELISA, de todos modos tenemos que confirmarla con la prueba de COVID. El antisuero estándar para inmunodifusión lo tienen también los laboratorios de referencia de la OIE, en su caso también podemos ser mano de eso. Y existe otra enfermedad para confirmar que es inmunoglobulina. Esa no se está utilizando en México, pero la prueba real a la que le damos validez es la prueba de COVID. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y por qué no se hace el aislamiento viral para confirmar la enfermedad? No se usa para el diagnóstico realmente, porque se ha visto que es difícil encontrar los virus aun cuando el animal está enfermo. Y se han visto muchos casos donde el animal está transmitiendo la enfermedad y sin embargo
no se encuentran ni siquiera en casos virémicos, digo en casos de que tengan fiebre, ni siquiera en esos casos se encuentra una alta viremia que podamos detectar. Y es difícil reproducirlos en los leucocitos de equinos in vitro. También hay una prueba de PCR para detectar el DN viral en los caballos que todavía no la tenemos montada. La siguiente, por favor. Como les decía yo, con base en el acuerdo y debido a que va a haber, una vez que se publique, va a haber mucha necesidad de diagnóstico, se podrá contar con laboratorios autorizados. La ley de salud animal, el artículo 110, prevé esta figura que dice que son sujetos de autorización los laboratorios y para que tengan validez oficial que ellos reconozcan. Y para los laboratorios que nos estén oyendo, si hay un laboratorio interesado, bueno, no es más que hacer una solicitud al SENASICA para que se les auxilie y se les asesore en el montar la prueba en el laboratorio. El personal según nos han platicado, personal del SENASA puede trabajar en estos laboratorios para montar la prueba, para ayudarles, darles reactivos y darles pruebas negativas y positivas ciegas para que hagan sus prácticas. Y una vez que ya los resultados de la calidad del diagnóstico sea bueno, se les da un reconocimiento, una autorización para que ellos puedan dar el servicio a los particulares como un laboratorio formal y autorizado para esta enfermedad, resultados que tendrían validez para todo lo que hemos venido hablando de la prevención. La siguiente, por favor. En cuanto al control de brotes, una vez que esté el acuerdo vigente, deberá participar el Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal. Ya podríamos darle vida a formalizar que cuando existan casos, esta área que es muy importante de la División General de Salud Animal, que es el dispositivo de emergencia, que tiene recursos específicos y personal muy capacitado, y cuyo director, cuando se echa a andar, es el director de la CPA, de la Comisión de la Prevención de Lactosa, y lo preside el director de Salud Animal, podrá también hacer actividades de control y de vigilancia y actividades contraepisóticas cuando detectemos lugares donde específicamente ahí estamos viendo casos. Bueno, pues ahí se podrá contar con estos equipos de trabajo de salud animal especiales que podrán ayudar a hacer esas actividades de control de inmunización, limpieza y desinfección, muestreo y constatar los lugares donde ya no está la enfermedad o donde se encuentren libres para que estos mismos centros en un área endémica puedan comercializar y puedan seguir trabajando. Tendrían que tener un reconocimiento oficial de que ahí no existe la enfermedad y entonces también al operar estos programas de emergencia también hay el área de constatación donde dentro de la misma vigilancia se les da garantías a los usuarios de que ahí no hay problema en ciertos lugares ya vigilados y puedan seguir trabajando con los caballos. Y obviamente también en estos casos donde se detecta la enfermedad en forma específica, se podrán hacer cursos de capacitación y difusión sobre el manejo de equipo, sobre bioseguridad y sobre buenas prácticas en el manejo de los caballos. La siguiente, por favor. Entre las medidas cuarentenarias, el acuerdo marca la necesidad de que todos los dispositivos sean separados a la brevedad y deberán ser mantenidos alejados a una distancia no menor a 200 metros permanentemente, y estos predios de segregación o cuarentena tendrán que tener un manejo especial de bioseguridad, limpieza y desinsectación en forma permanente. Como todo esto es difícil, la primera recomendación es que sean los animales positivos sacrificados humanitariamente, y si no es así, sean marcados con una marca permanente, con las siglas IA, como lo hacen en otros países, para que este caballo no llegue a lugares donde haya más caballos. En caso de que llegue, pues es identificado fácilmente. Y obviamente no podrá tener permisos de movilización o solamente cuando se vaya hacia un rastro o a un sitio de eutanasia. La siguiente, por favor. Dentro de las mismas medidas cuarentenarias se marca que todos los equinos que han estado en contacto con un positivo deben ser muestreados a los 3 meses. Esto es porque hay un área de unos 60 días desde que se ha visto que los caballos que se infectan, independientemente de que muestren signos o no,
se tardan hasta 60 días, hasta un máximo de 60 días, sin ser positivos a la prueba de COVID. Entonces, si unos caballos estuvieron en contacto con uno que ya se demostró enfermo, tendríamos que esperar a máximo unos 3 meses, más de los 60 días, para mostrar a los que estuvieron en contacto y estar seguros que no fueron contaminados. Obviamente también en estos casos el Senacica, bueno, ya dándole vida a este acuerdo, tendrá la facultad de rastrear, hacer la rastreabilidad de los equinos positivos para detectar de dónde puede haberse infectado y irle buscando de forma retrospectiva todo el camino que llevó la enfermedad hasta este caso índice para llegar a los casos originarios y bueno, poder ir detectando mayores lugares donde se encuentra la enfermedad para aplicar las medidas preventivas. La siguiente, por favor. En el mismo documento se da la posibilidad, se marca la posibilidad de que de la oficialidad de constancias de los equinos para que tengan una validez internacional y nacional en todos los casos, ya sea en la compraventa o en la movilización. Como decía yo, el resultado deben ser muestreados de muestras de sangre colectadas un no mayor a 3 meses antes del cambio de propietario, por lo que el espacio de 60 días que yo les decía. Y todos los animales que tengan la constancia serán sujetos de comercio. La siguiente, por favor. En el documento se prevé la posibilidad de indemnización. Cuando ya exista un instrumento normativo, entonces puede hacer uso de la ley de salud animal, en donde marca que la Secretaría, en este caso la SADER actualmente, podrá acordar y prevenir con las entidades federativas y con los municipios y asociaciones de productores la creación de fondos de contingencia, en donde el mismo gobierno puede aportar una cantidad importante proporcional a la que aporten los interesados en los estados, en los municipios o en las asociaciones, para tener un fondo de contingencia y apoyar principalmente aquellos caballos de trabajo del sector social y otros de estima que se tengan de sacrificar, por lo menos apoyar económicamente a los productores para que se hagan de nuevos caballos. Esto es difícil en el caso de la indemnización económica por sacrificio de caballos, en el caso de los animales de alta estima, pues es difícil porque pues el precio comercial de un caballo de trabajo no se puede comparar con el precio de un caballo de estima de salto, de polo o de carreras de alta competitividad que llegan a tener precios exorbitantes. Este fondo de contingencia sí se pueden utilizar principalmente en caballos del sector social o de trabajo, donde el tener que sacrificar los caballos también debe de ir acompañado de un programa para resarcir la capacidad productiva de estas personas en el campo, que puedan hacerse de otro equipo de trabajo, que en muchos lugares el caballo, la mula, etcétera, el burro, son animales que hacen el bienestar de la familia, porque les ayudan en su producción, y que al no tener ese instrumento de trabajo, pues sí puede tener un grave problema económico. Entonces, en ese caso, se pueden prever también, y para poder sacrificar a los positivos en estas áreas, se pueden prever fondos de contingencia, ya en base al acuerdo, para cuando se requiera y encontremos este tipo de caballos enfermos en el campo. La siguiente, por favor. Para la movilización, como les decía yo, se deberá acompañar en copia del último resultado del laboratorio negativo a anemia infecciosa, que no sea de más de 6 meses antes de la movilización. Y esto, como lo dije anteriormente, ahorita lo estoy diciendo nuevamente porque está dentro del capítulo de movilización del acuerdo. Esto tendrá que consignarse, podrá consignarse en la cartilla de identificación individual, que todavía en algunos casos se usa por ley. La siguiente, por favor. Esto reviviría mucho la cartilla, les daría una gran importancia sanitaria. Para la importación, la OIE marca que las administraciones veterinarias de los países a los que entren los caballos deben de pedir un certificado veterinario donde diga que los animales no presentaron signos de la anemia 2 días antes de embarcarse, que no viene de ningún lugar donde haya habido casos de la enfermedad 3 meses antes, que los animales que están importando fueron negativos a la prueba contra la prueba de COVID efectuada
en al menos 30 días antes del embarque. Y una recomendación que se hace ahí por parte de nuestro comité es que se recomienda que los equinos que sean importados sean remuestrados a la entrada al país. Y las muestras procesadas en un laboratorio oficial, autorizado por la Secretaría de Agricultura, en cuanto que los resultados negativos, el equino deberá permanecer bajo vigilancia y separado de los demás. Y en caso de resultar positivo, ese animal tendrá que ser sacrificado o regresado al país de destino, de origen, en cuyo caso, pues el importador tendría que pagar los gastos para regresarlo a su país de origen. Y si no, pues tendría que ser sacrificado y no permitir la entrada de un animal positivo, por más campeón o bonito que se vea, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a la verificación, como les decía yo, el Senacica puede en todo momento, o a petición de parte, verificar que se está cumpliendo con las medidas sanitarias en todos estos centros cítricos, para que cumplan estrictamente con las medidas contenidas en el mismo documento. La siguiente, por favor. El documento también tiene relación con algunas normas que todavía están vigentes en el territorio nacional, aunque haya desaparecido la ley animal. Estas normas se siguen llevando a cabo y tendrán que convertirse también en acuerdos, como es la de la garrapata, la del proceso sanitario del semen, las características sanitarias para la operación de los establecimientos, motor y disposiciones, para el trato humanitario de los animales, y mantener esta enfermedad como de reporte obligatorio en la lista 2, que son aquellas enfermedades que son endémicas en el país, pero que su reporte es obligatorio por los daños que causan a la ganadería. Es el acuerdo mediante el cual se listan estas enfermedades. La siguiente, por favor. Las ideas que se plasman en este documento no son una invención nada más de nosotros, del comité, sino que es concordante con otras normas que existen en otros países, como son en el USDA, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa y en otros países donde tenemos conocimiento que se utilizan fórmulas, sistemas similares o formales para prevenir la enfermedad. La siguiente, por favor. Como conclusiones, y por último, les paso estas ideas. Realmente la anemia infecciosa requiere para su control, más que nada, hacer acciones de prevención sistematizadas y que toda la gente relacionada a los caballos las utilice. ¿Por qué? Porque no podemos tener un caballo sano si alrededor de nosotros hay establecimientos donde los caballos no están sanos y están cerca y hay insectos, etc. También como conclusión sabemos que se ha hecho muy manifiesta esta enfermedad los últimos años, y a pesar de que se han hecho muestreos aleatorios de caballos que no están sospechosos, se ha encontrado una alta prevalencia de la enfermedad. Y se requiere para todo esto una guía que dé las acciones a seguir, que marque las líneas a seguir para la prevención, y este es el mismo documento que estamos proponiendo. Que cuando se tenga un caballo positivo debe ser, la gente tiene que entender que debe ser separado y preferentemente sacrificado. Este acuerdo inclusive puede ser utilizado en todo el país o a nivel de un estado o a nivel de un municipio, si es que no es posible hacerlo de momento en todo el país, pero es una entidad adopta este acuerdo, puede ya echarlo a andar en sus instalaciones equinas en el momento que lo acuerde con la federación. Por eso dice que puede ser adoptado por los gobiernos estatales y municipales. La siguiente, por favor. Bueno, pues esta es la última. Muchas gracias. Ese es mi correo. Esa es mi yeguita. Que esté a sus órdenes. También, aparte de ahorita, para las preguntas que tengan dudas. Y si no, ahí está mi correo particular con lo que con todo gusto puedo recibir comentarios o sugerencias o preguntas. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, ya terminó la plática el doctor César Villarreal. Existen dos preguntas. Pregunta el doctor José Martín Medina, de la hermana República de Yucatán, que si el pasaporte sanitario de movilización ya dejó de ser expedido por Senacica. No, bueno, yo tengo entendido que se sigue expidiendo y se sigue utilizando.
lo utilizan mucho aquellos caballos que se movilizan mucho, como los charros, pero sirve como un documento de identificación básicamente del caballo. Nosotros estamos proponiendo, como se hizo originalmente, que se le incluya nuevamente, para que sea vigente, que le incluya las pruebas negativas a anemia y la vacunación de influenza equina. Podríamos aprovechar este documento que estamos proponiendo ahorita para que se incluya en la cartilla, pero la cartilla, tengo entendido que este pasaporte se sigue utilizando. Sí, tenemos otra pregunta, César. Dice el doctor Marco Cámara Carrillo, nos está hablando también de Yucatán. De hecho, allá tienen un problema, ahorita tienen el ciclón y se les está yendo el internet, pero están conectados y muy interesados en la plática. Dice, disculpe doctor, buenas tardes, perdí un momento el internet porque andamos con huracán en Quintana Roo. ¿La prueba de inmunodifusión en agar, gel o congis es serológica de qué tipo? Esa es su pregunta. Pues ahí se tendría que preguntárselo a uno del laboratorio, no sé de qué tipo, a qué se refieren, decir de qué tipo. Bien, dice el doctor Miguel G. Llorca, dice una norma muy bien construida, lógica y entendible a toda la población. Les deseo el mayor éxito, que muy pronto su prevalencia baje a mínimos y quede en casos residuales. El doctor Miguel G. Llorca está hablando, está escribiendo desde España, ¿sí? Entonces allá nos están escuchando. Un abrazo y un saludo allá a España, al doctor Llorca. Gracias, doctor. Y estas son es todo lo que hay hasta ahorita, César. Muy bien, espero que no. En cuanto a lo que se decía el anterior, del laboratorio, yo la verdad no soy especialista en técnicas de laboratorio. Lo que sí les puedo decir es que es la única prueba, la de inmunización, que es la aceptada en forma internacional, inclusive la OIE es la que marca para el comercio internacional, una prueba serológica. No se utiliza el aislamiento viral, por lo que mencionaba yo que es difícil Pues no sé si le reproducirlo sirva in al doctor vitro. que nos está preguntando, pero sí, esta es una prueba es una prueba subjetiva porque tiene que tener una persona que sea un excelente lector de la prueba y lo que se evalúa allí son los anticuerpos antígenos que se precipitan en la placa. Específicamente se mide nada más el antígeno de la nucleocápsida, el antígeno P26. Pero sí, ya más adentro del laboratorio tiene que ser un especialista en eso. Dice, nos están diciendo, Es mandando un área muchas, donde yo no me he metido mucho sí, están felicitándonos en el desde laboratorio. Zacatecas y también una felicitación de la doctora Fátima Mendoza, dice, excelente ponencia, muchísimas gracias. Pues bueno, no sé si gusten, doctores, que esperemos un minuto más para ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces Dice, a agradecemos. ver, una pregunta, doctor. Aquí dice la doctora Janet Espinosa. Dice, en el caso de hospitales para equidos, ¿qué medidas preventivas y manejo se No te podría escuchas. realizar? ¿Sí se escucha? No te escuchas. Dice la doctora Janet Espinosa, en el caso de hospitales para equidos, ¿qué medidas preventivas y manejo se podría realizar? Lo pregunto sobre todo por los casos que llegan de emergencia y se admiten de inmediato. Yo invitaría a nuestro coordinador de esta plática, que es el coronel Felipe de Jesús Cortés Delgadillo, que está aquí enfrente, que nos diga eso, ya que él dirige una excelente clínica de caballos. ¿Qué opina, Sí, doctor, bueno, usted de sí, esa estoy de pregunta? moderador, pero sí, de hecho, cualquier caballo que ingrese a una instalación, si se tiene contacto de caballos de todos los estratos, horas y estratos económicos, a todos los caballos todos se muestrean se les hace el examen para anemia infecciosa equina. Una prueba rápida es la prueba de ELISA. Sí, la prueba de ELISA se puede tener el resultado en aproximadamente 1 hora y mientras el caballo entra ya al quirófano para tratarse, ya se tiene la prueba de ELISA. Si sale positiva la prueba de ELISA, ya es un buen indicador para que lo pronto tomar precaución y el caballo se pueda aislar.
Esta prueba de ELISA arroja muchos falsos seropositivos, pero por lo pronto ustedes ya pueden tomar una determinación y posteriormente, inmediatamente se empieza a correr la prueba de Coggins, que tendremos unos resultados en unas 48 horas, 24 a 48 horas. A las 48 horas es lo normal. Y de esta forma, definitivamente sí se previene que podamos tener contaminación en los hospitales. Sabemos que un caballo, todos los caballos que están en los hospitales son caballos que en general en caballos son caballos que llegan a cirugías, a emergencias de cólicos. Yo creo que eso está refiriéndose a la doctora. Y son caballos muy susceptibles porque están inmunodeprimidos por el mismo traumatismo que están sufriendo en ese momento. Algunos son caballos que están concursando, vienen de lugares donde hay concursos, caballos que seguramente vienen negativos. Entonces es importante que la población que está dentro del hospital sea seronegativa. ¿Sí? De preferencia por Coggins, ¿sí? ¿Qué se hace? Pues se hace si sale positivo a la prueba de ELISA, se hace inmediatamente la prueba de Coggins allá en el mismo hospital. Si sale positiva la misma prueba de Coggins, esta prueba se manda a los laboratorios nada más para reconfirmar a los laboratorios oficiales del gobierno de SENASA. Y obviamente ya se tiene que notificar a SENASICA, al CIBE, la Dirección General de Sanidad Animal, para que se tengan conocimiento de los casos positivos que se guardan. Aquí hay otra pregunta, dice el Said Sánchez, dice, disculpe, en el caso de indemnización, ¿qué criterios serían para evaluar al equido o sería una tarifa estándar para cualquier equido? Sí, como lo dije yo en la plática y con la experiencia que tenemos en otros casos de indemnización y los recursos que siempre son limitados, pues yo creo que se tendría que poner, y eso todavía ni siquiera lo hemos pensado, pues tendría que hacer un comité de evaluación a ver cuánto se puede pagar, porque esto sería, como lo dije yo, principalmente para aquellos equidós de trabajo cuya pérdida causa problemas económicos en el sector social, y tendríamos que valorar si un caballo que vamos a sacrificar tiene un valor en la región de 20, 30 mil pesos, tal vez esa sería la cantidad a otorgar. Pero si se lo ofrecemos a un caballo del hipódromo que vamos a sacrificar, pues no nos lo van a aceptar, entonces ahí es más bien el convencimiento. Yo creo que tendríamos que tasar a los animales e indemnizar en base a lo que en la región cuesta un caballo de las mismas características de los que vamos a sacrificar, siempre y cuando no sean animales sobrevalorizados por sus capacidades deportivas, por ejemplo, ¿no? Y donde se alcanzan altísimos precios que un productor que lo compró en $100,000, pues no va a aceptarnos 20,000 pesos. Sí, César, hay otra pregunta, dice Edgar. No se alcanza a escuchar, no alcanzo a abrir. Dice, muchas felicidades, doctor César Villarreal. ¿Qué tan factible es que el diagnóstico serológico sea autorizado a laboratorios regionales y bajar costos? 100% factible. 100% factible porque la idea del SENASICA, por lo menos con quien los hemos trabajado, con quien hemos platicado, como el doctor Delgadillo, que fue director del SENAS y después del animal, y los están actualmente en esta dirección del SENASA, ellos proponen que una vez que se haga la solicitud al SENASICA para montar la prueba en un laboratorio particular, el mismo laboratorio le da apoyo de asesoría técnica, le puede proveer reactivos para hacer las prácticas. Tendría un costo, obviamente, porque el SENASA también cobra los servicios, pero para dar un reconocimiento oficial por parte del SENASICA a un laboratorio, el SENASA, el Centro Nacional de Laboratorios de Tecámac, tendrá que validar cómo hacen la prueba y hacer pruebas de calidad, etcétera, pero es 100% factible, o sea, tiene que ser la solicitud y esperar la autorización y que les diga el SENASA y SENASICA cuál va a ser el costo para dar capacitación, montar la prueba, dar reactivos, etcétera. Y se le daría una constancia del laboratorio autorizado para esta enfermedad. Están también saludos desde Durango. Saludos desde Durango. Excelente ponencia, dice el doctor Juan Manuel Torres. Gracias, doctor. Bien. Abigail Briones dice, buenas tardes, doctores, felicidades. Con calma, podemos contestar todo lo que quieran, tenemos hasta las 2 de la tarde.
Sí, la mayoría son felicitaciones por la ponencia. Están felicitándote, César, que es muy interesante la ponencia. Y felicitaciones porque sí hace falta una norma que ayude a regular más que nada al control más exacto de la enfermedad. Dice, buenas tardes, doctor. En el estado de Chiapas, bueno, aquí hay una pregunta para Chiapas. Dice, pregunta Kawin Cruz Cruz. Dice, buenas tardes, doctor. En el estado de Chiapas, ¿dónde se pueden hacer estos exámenes, estas pruebas? No hay en el estado de Chiapas, no hay. Nosotros la estamos mandando, todas las pruebas que hacemos. Yo vivo aquí en Chiapas, ahorita estoy en la casa de ustedes en Berriozábal, que está pegadito a Tuxtla. Cuando se hacen los muestreos por parte del Comité de Fomento y Producción Pecuaria de aquí o cuando los particulares quieren hacer, tienen que mandar las muestras a SENASA, allá a Tecámac, en el Estado de México. No hay un laboratorio aquí. Hay varios laboratorios de salud animal que sería muy bueno que algunos de ellos montaran la prueba con reconocimiento del CONAS, del SENASICA, como lo dije hace rato, porque realmente aquí en Chiapas, desgraciadamente, es donde está más alta la prevalencia de la enfermedad. Andamos por ahí del 10, 11, 12%, hasta 14% hemos tenido de prevalencia en los muestreos que hemos hecho, principalmente en caballos carrileros y en caballos de estima. Entonces, realmente sí que es un grave problema en Chiapas la enfermedad. Por lo tanto, creo que sí tendrían clientes quienes hagan, si montan esta prueba. Y si se publica esta norma o este acuerdo, pues sería ideal, porque entonces ya obligamos a la gente a que haga sus pruebas para movilizar sus caballos. Sí, el doctor Pascual Villalobos está escribiendo desde Guerrero, nos felicita por la plática, dice que muy interesante plática. El doctor Kevin Cruz Cruz te da las gracias, César, que muy, muy interesante la plática también. Pues bueno, si no hay más preguntas que hacerles a los doctores aquí en el comité, entonces pues pasaríamos ya a terminar la sesión. ¿Nos gusta agregar algo más, doctor? Sí, aquí hay Yo otra quisiera hacer un pregunta. comentario nada más. Está llegando otra pregunta, César. Sí, quisiera hacer un comentario antes de Sí. terminar. Yo creo que con bueno, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, yo creo que es muy importante que se publique este instrumento jurídico. Qué bueno que se está haciendo bien electrónica para que quede una constancia, solamente hay una grabación, y podríamos hacer una estadística de la gente que nos vio y que está de acuerdo con ella, para enviársela al director de salud animal, el doctor Juan Gray Gutiérrez, que por cierto hoy es su cumpleaños de mi amigo, ojalá que me esté viendo, para que se publique a la brevedad este instrumento jurídico. Este instrumento también, me faltó mencionarlo, y por ahí lo dije, creo sin querer, le daría pie a elaborar un manual de buenas prácticas pecuarias para el caso de los equinos, que no existe. Yo sé que hay una iniciativa, la doctora Arlet, de nuestro mismo comité, que también ha participado en esta iniciativa, está muy interesada en apoyar la elaboración de un manual de buenas prácticas pecuarias para la producción primaria en el caso de los equinos, que también vendría a coadyuvar entre los dos instrumentos a mejorar el manejo de los caballos desde el punto de vista sanitario. Creo que esto queda ahí en el escritorio, que es muy, muy, muy importante que se continúe con esta iniciativa, que hace poco me platicó la doctora Arlet, para que tengamos no nada más el instrumento legal jurídico, sino los lineamientos positivos por parte de la universidad y del SENASICA, de cuáles serían las buenas prácticas pecuarias que se deben aplicar en todos los lugares donde haya caballo. Perdón, Sí, doctor, ¿me decía otra pregunta? sí, César. Sí, dice la doctora Karina Chavas, doctora, excelente ponencia. Dice, disculpe, en el estado de Chihuahua, ¿en dónde podemos realizar las pruebas? Es el mismo caso que me preguntaban en Chiapas, se tienen que enviar al SENASA. Ahorita no hay ningún laboratorio en Chiapas que haga la prueba de COVID. Pero si me están oyendo los de algún laboratorio, pues que le evalúen ahí la posibilidad de montarla. Como les digo, no se les va a negar la posibilidad de reconocerse para esta prueba. Así como hay laboratorios que hacen pruebas oficiales para tuberculosis bovina, para brucelosis bovina, para rabia, etcétera, también podemos hacerlo en laboratorios autorizados
esta prueba. Y ojalá, como les digo, el problema no es que no se pueda montar o no haya permiso. El problema es que como no hay demanda, no hay mucha demanda, los laboratorios económicamente pues no ven la conveniencia de montar la prueba. Pero si hacemos la demanda, la formalizamos mediante este acuerdo, pues entonces ya creo que los laboratorios tendrán que interesarse en montarla. Pero en Chihuahua no hay. Bien, aquí dice la doctora Fátima Mendoza, dice, buen día doctor, felicitándolo. Anteriormente en Nuevo León ha habido comúnmente casos y se ve reflejado muchas veces en el mal manejo de las cuadras de caballos sobre la limpieza. Seguramente se refiere a la mejora del control de fauna nociva como moscas, ¿verdad? Aquí el doctor Felipe Rodríguez dice, además del estado de Chiapas, ¿qué otros estados están con mayor prevalencia? Excelente y necesario este manual. Felicidades, doctor César Villarreal. Sí, lo dije en la ponencia, dije cuáles eran los estados que estaban con mayor prevalencia. Estoy buscando el listado que tengo, porque tengo yo la ponencia por mi parte aquí a un ladito. Sí. Si quiere, le vuelvo a leer la lista de los estados que están con mayor prevalencia. Y aquí hay una observación. Déjenme ver dónde tengo esto, porque ahora ya la perdí. Aquí está. Pero sí, el estado de Chiapas es el que más alta tiene su prevalencia. Creo que era Tamaulipas y también Baja California. Había, Sí, eso es lo que quiero. se me quedaron algunos ahí. Aquí estoy leyéndolo en el recordados. Miren, por ejemplo, es que a veces también la estadística es medio mentirosa, ¿no? Yo sé que en el estado de Chiapas, y así lo sé de cierto, es el estado que tiene mayor prevalencia de toda la República. Sin embargo, al hacer el análisis con la información que me dieron de la Dirección de Salud Animal, del sistema de vigilancia, resulta que del 2015 al 2018, Baja California Sur tiene 16% de prevalencia, que sería la más alta, ¿sí? Pero al analizar a detalle, al hacer la disección de la información, resulta que se muestrearon 100 caballos, o poquitos caballos, de unas cuadras aledañas que tenían problemas, y entonces nos dio muy alta porque fue una vigilancia, como les decía yo, pasiva, o sea, una vigilancia por sospecha de la enfermedad. Entonces, es lógico que si yo tengo la sospecha y mando 10 muestras, que me salga una prevalencia del 20%, porque había 2 positivos, pero no le puedo hacer general a todo el estado, porque las muestras eran muy pocas. No es lo mismo en los estados como Chiapas, donde se muestran más de 500 caballos y sale una prevalencia del 15%. Y no son caballos muestreados por sospecha, sino en una vigilancia activa. Entonces, ahí sí puedo decir con seguridad que los estados que tienen mayor prevalencia, por lo menos entre 2015 y 2018, son Chiapas, Tabasco, Chihuahua, que tiene 12%, Coahuila con 11%, Veracruz con 11%, Colima con 10% y Morelos con 10%. Sí, pregunta el doctor Juan Manuel Torres Santos, ¿qué control se lleva de los equinos que vienen de importación de los Estados Unidos de Norteamérica? Pues, yo no estoy en el área de la Dirección de Salud Animal de Importaciones, pero tengo entendido, entonces el doctor Malda, si está por ahí, nos podría ayudar, pero tengo entendido que sí se requieren las mismas pruebas que ellos nos piden. Muero de orina, piroplasmosis, anemia, y no sé si hay alguna otra. Quien está al día es el doctor Malda. Yo no conozco yo la hoja de requisitos, pero lo puede consultar. Lo que sí le puedo ayudar es decirle que lo puede consultar en la página de la Dirección General de Salud Animal, en el área de importación y exportación. Hay una que se llama hoja de requisitos sanitarios para la importación, y ahí pone caballos, procedencia de Estados Unidos, y le van a salir los requisitos que el país pide para la exportación. Sí, lo que yo sé es que de antemano se piden que los caballos ya vengan libres con un certificado de lugar de procedencia libre de anemia infecciosa equina y otras enfermedades, y posteriormente aquí se vuelven a realizar y se quedan los caballos en una cuarentena. Eso es lo que yo sé hasta ahorita, pero si está Malda que nos pudiera ampliar más que nada esta pregunta. Y también nos dicen aquí de la Dirección de Salud Animal, el doctor Oliva, que arteritis viral también es una enfermedad que se pide con prueba negativa. Como aquí no se vacuna, pues es válida la prueba negativa.
Bien, está preguntando el doctor Rogelio Rodríguez González. Dice, solo para aclarar que la autorización de laboratorios solo se puede gestionar una vez que se cuente con el instrumento publicado. Es una pregunta, o sea, que dice que para se autorizar un laboratorio tiene primero que autorizarse este acuerdo. De acuerdo, no, él lo puede solicitar si él tiene posibles clientes, puede solicitar que le reconozcan su laboratorio y montar la prueba. Bien, aquí No es, o sea, no está ligado una cosa con otra. sí, aquí manda felicitaciones mi tío, el doctor Joaquín Braulio Delgadillo, dice a todos los panelistas, felicidades por felicidades al distinguido comité. El doctor Juan Antonio Oliva Ríos dice que si también se pide arteritis viral equina para la importación de caballos de los Estados Unidos. Sí, ya lo comenté, vi aquí en el chat que sale el comentario. Sí, la artritis viral, es un problema cuando es importación porque hay países que vacunan, entonces cuando salen positivos nosotros tenemos que darlos como positivos porque no estamos seguros que sea por la vacuna. Pero para exportar sí es muy válida la prueba negativa porque nosotros no vacunamos en México oficialmente. Entonces, sí es cierto, tiene razón el doctor Oliva, es una de las pruebas que se piden para exportación. Pregunta el doctor Juan Antonio Olivares, dice, buenas tardes doctor, un saludo antes que nada y felicitarlo por su plática y molestarlo con esta pregunta. ¿Cuándo considera usted que se pueda aprobar en forma oficial este proyecto? Yo no tengo idea, ahí es cuestión del jurídico. Lo último que nos informó nuestro coordinador del SENASA, la propuesta la mandamos hace un mes a través del coordinador de CONASA, quien hizo un documento para que lo firmara el presidente del CONASA, el doctor Posadas, y por esta vía se mandó formalmente a la Dirección General de Salud Animal. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Juan Gay recientemente y me dijo que lo estaban analizando, pero que le veían muchas posibilidades. Y me dijo que es posible que una vez que ya lo analicen, lo envíen al jurídico. Tendríamos que ver a través del mismo medio que el CONASA, ya sea el doctor Posada o el doctor, lo mencioné al coordinador, solicite nuevamente cuál es el avance en esta. Lo que yo sé es que si es un acuerdo, sería no más de 6 meses que se publicara una vez autorizado. Pero si es a través de los estándares que actualmente prevé la nueva ley de infraestructura de la calidad, la que vino a ponerse en el lugar de la ley de, espérame tantito, la ley de metrología y normalización. Ahí sí sería tardado porque para publicarla se tendría este año, antes de que termine este año, meter la solicitud de la publicación del estándar para que durante el año siguiente entre como una iniciativa particular y se empieza a elaborar de acuerdo a la ley de infraestructura. No es muy fácil. Desgraciadamente así están las cuestiones jurídicas en su país. Pero ahorita creo que el primer paso es convencer a la autoridad de la necesidad y que nos lo manden a la dirección jurídica del Senacica y de la Zagarpa, porque ahí nos van a dar mucha luz verde, mucha luz, información de cómo hay que adecuarla para que pasarse la firma de nuestro señor secretario. O sea, en conclusión, perdón, no hay una fecha probada. Bien. Doctor Cortés, creo que ya no hay más preguntas, ¿correcto? Creo que ya son todas. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que nos ayuden a que se publique esto también, la gente de a caballo, y que haya un convencimiento general de todos los que tenemos caballos, de que tenemos que mostrar nuestros caballos. Porque como no les vemos nada malo, pues no los mostramos. Y es muy importante porque hay mucha subnotificación y muchos animales que están contaminando a otros y no nos damos cuenta. Y que en las cuadras no dejan encargados de los sueros y las vacunas y las vitaminas y las drogas que le ponen a los caballos de carrera,
en las carrileras, que no las dejen a cargo del entrenador, que lo haga el médico veterinario con las medidas de higiene correspondientes, con jeringas nuevas, etcétera. Aquí es donde hemos visto un mayor caso de problemas es en estos centros hípicos de caballos carrileros. Sí, yo creo que aquí el mensaje principal, la esencia del mensaje principal de todo esto que se ha expuesto es que es una responsabilidad directa del médico veterinario. El médico veterinario es el que está en contacto con los caballos, es el que tiene que aconsejar al dueño de hacer pruebas, de cuidar a su ganado, y la única forma de protegerlo es efectivamente realizando pruebas de diagnóstico. Al ser una enfermedad que es totalmente asintomática, inaparente en muchas de las veces, es fácil que exista contaminación. Y nosotros mismos como médicos podemos ser los causantes muchas veces. Entonces se requiere también más preparación de los chicos, de los médicos en esta enfermedad. Y por lo que tú estás mencionando también, César, pues tener buenas prácticas. Que estas, mientras sale un reglamento y todo, pues hay que estudiarle, ponerse a estudiar y aconsejarlo, porque si bien se necesita preparación, también se necesita poner inmediatamente en práctica todas estas actividades y esta conducta nos la enseñan en las facultades de veterinaria, a ser cuidadosos. Aquí dice el doctor Kevin Cruz, dice en Chiapas para los frutis, los futuritis, perdón, se pide que los animales presenten la prueba de inmunodifusión en agar gel negativa. Doctor, saludos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotela de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bien. Saludos, doctor. Perfecto. Bueno, no me Pues queda creo más. que es momento de pues agradecer a todos su asistencia y sobre todo concientizar todo el panel. Es cuestión de que tanto propietarios como médicos veterinarios nos concienticemos de la necesidad de tomar en forma voluntaria el muestreo de nuestros caballos para defender la salud a nivel nacional y a nivel local de cada uno de nosotros. En medida de que lo hagamos, va a ir creciendo la sanidad a nivel de nuestro país y una vez que se emita la norma voluntaria, pues podremos hacerlo con mucho más elementos jurídicos a nuestro favor. Si no hay alguna otra pregunta, pues quiero agradecer a todo el comité por su participación en la elaboración de este tema, al doctor César por su brillantísima presentación y al doctor Cortés por la coordinación tan excelente que ha hecho en esta conferencia. Sin más por el momento, si no tienen alguna otra cosa que agregar, doctor Cortés, doctor César, pues nos despedimos de todos. Felipe, César, ¿algún comentario? ¿Habrá alguien del comité que quiera agregar algo? Yo hice mis comentarios finales. Recuerden que, como dice el coronel Delgadillo, es muy importante que se responsabilicen los dueños de los caballos a tener un veterinario vigilante de los mismos y que cumplan estrictamente con las vacunaciones, las desparasitaciones. El caballo no es una máquina como un coche que lo podemos dejar ahí guardada en el machero. Es responsabilidad de uno sacarlo diario, vacunarlo, tenerlo bien alimentado, etcétera. Pero principalmente no dejarlo en manos de gente que opera mecánicamente, como son muchos entrenadores de caballos, muchos cuidadores de caballos, que nada más se les deja dicho, le pones estas jeringas, le das este alimento, les pones esta cosa en el suero, y los dejan a la buena de Dios, y entonces el operario a veces no tiene un nivel educativo más allá de la primaria, y pues hace las cosas en forma mecánica, y nunca se va a imaginar que está enfermando a los caballos con estas prácticas. Muchas gracias, buenas tardes.